Bien, lo vamos a recibir al ministro. Me dice la cámara que vaya despacio. Estamos al aire, gringo, por cualquier cosa. Te aviso. ¿Cómo estás? Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque... Con gusto. Aviso, porque dice, bueno, me dijiste el otro día y creía que estaban imperdibles. Fueron los 3 minutos fantásticos de mi época de periodismo. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Gracias por aceptar la invitación, por favor, como siempre. Un gusto y un saludo a todos los televidentes y oyentes. Espero que te haya gustado la presentación, ¿viste? Te cuido la imagen, bien ahí. Tenías el pelo largo cuando eras gobernador, no me acordaba. Y cuando era joven tenía mucho más largo, ahora ya me queda poco. ¿Qué épocas? ¿No? Todos hemos tenido una juventud, en aquella época éramos de melena larga. Recordaba el bicho y obviamente con mucho afecto hacia tu persona y se me vino, digo, qué momento duro, jodido te tocó de ese... Sí, yo fíjate ya que... De esa época, ¿no? Él habló muy bien de mí, que le agradezco. Yo tengo que hablar bien de él. Él entró como funcionario con Roberto Domínguez en la dirección de hidráulica en su momento. Luego Domínguez renunció y se fue Fico Seco. Yo era diputado nuevo, pero había tenido contacto por problemas que uno siempre va como diputado a verlo, en este caso al director de hidráulica, y había respondido positivamente. Entonces cuando asumió Fico Seco lo estaban por desplazar. Y yo hice gestión hablando con Fico Seco, yo era presidente del bloque justicialista en ese momento, y lo hablé a Fico Seco y quedó él en la... Y después fui yo de gobernador, no tenía más remedio que dejarlo. Tenía que ser coherente con lo que pensabas, lógico. Pero fue un excelente funcionario en un equipo del Ministerio de, digamos, de esa época que funcionó, que no se llamaba de infraestructura, sino de obras públicas, que funcionó muy bien, ¿no? Sí, el bicho, un gran laburante, aparte una mirada, una visión. El viernes presentaron el Frente Cambia Jujuy, y para mí es como que se activó oficialmente la campaña del oficialismo en la provincia de Jujuy. A ver, ¿qué consideraciones, qué te pareció? No solamente la presentación, fundamentalmente a mí me quedó una parte del discurso de Gerardo marcando diametralmente opuesto el sentido o el pensamiento del radicalismo y del Frente Cambia Jujuy en Jujuy respecto a la política del gobierno nacional respecto al Estado. Nosotros creemos en el Estado, dijo Gerardo Morales, y no creemos tanto en lo que es la política del mercado. Bueno, son algunas cuestiones... No, bueno, es que, digamos, el Estado tiene que tener un rol fundamental, porque es el regulador, el administrador. La gente, el pueblo necesita que el Estado funcione. Por ahí se puede discutir si el Estado tiene que ser más grande o más chico. Sin duda. Pero no de que no sea un Estado fuerte que busque equilibrio en la sociedad. Bueno, esa es la concepción indudablemente que tiene el peronismo, que tenía el peronismo. Y es la concepción que Morales habló también el otro día en el discurso. No hay duda de eso, ¿no? Vos sabés que hace... En eso no tenemos diferentes opiniones. No, sin duda, porque además, a ver, más allá de algunos matices que los hay entre el radicalismo y el peronismo, entiendo que por ahí hay un hilo común que está, digamos, planteado desde lo humano, y desde el Estado. Lo que pasa es que son partidos de origen popular. Claro. Y al peronismo se incorporó una buena porción del radicalismo de la época, de los años 40. Todo lo que era Forja, y hay que acordarse de Jaureche, que era un intelectual, se incorporaron. Y después vos acordate que Perón, más allá de lo que se habla y del sectarismo y demás, le ofreció la vicepresidencia en su primer candidatura, se le ofreció a Amadeo Sabatini, que era un representante del radicalismo de Córdoba y a nivel nacional, que no fue aceptada. Hay una vieja anécdota, no sé si la conoce, entre Sabatini y Alfredo Palacio, que era el senador socialista.
Después que niega ser el vicepresidente de Perón, va a entrar, se cruzan en la puerta del Senado, en la escalinata, y Alfredo Palacio no lo saludó. Entonces se da vuelta, lo sigue, le dice, oiga, ¿qué pasa que no me saluda? Y Alfredo Palacio dice, alguien que vio pasar el tren de la historia a su lado y no se subió, no merece mi saludo. Ah. ¿No? Vos fíjate qué distinto Mira, podría haber sido Argentina Sin duda. se unían las fuerzas populares. Ya había esa visión, fuerza, digamos, ¿no? de primero la patria. Y después vino Perón con el abrazo, famoso abrazo de Balbín entrando por la tapia, Sí. digamos. Y bueno, son cosas que parece que todavía no las hemos aprendido. Pero por lo menos en Jujuy, desde el 2015 digo, hubo una gran porción de este pensamiento. Yo recuerdo en ese mismo lugar donde se presentó el Frente Cambio de Jujuy para estas elecciones, en el 2015, cuando era toda una sensación esto, yo recuerdo que los distintos oradores en aquel momento, vos creo que fuiste uno de ellos, hablaban sobre las prioridades. Primero Jujuy, que era el pensamiento, la patria chica primero, y después iba la cuestión ideológica y después los hombres, un poco parafraseando lo que es un poco la doctrina del peronismo. Y creo que más allá de que este viernes yo vi algunas, en realidad no vi algunas caras que en el 2015 estaban, que ya te voy a preguntar de eso. Digo, me parece que todavía ustedes, el peronismo y el radicalismo, el socialismo, los que están en el Frente Cambio de Jujuy, todavía siguen priorizando Jujuy antes que la cuestión ideológica o partidaria. ¿Es así? Bueno, es que es así. Nosotros entramos en el 2015 apoyando a Gerardo Morales con este proyecto, porque veníamos con una provincia en total anarquía, en donde reinaba la violencia, donde no había gobernador institucional o constitucional. Lamentablemente Fellner había resignado su mandato constitucional en favor, si querés damos nombre propio, en favor de lo que conducía Milagro Sala, por supuesto apoyado desde la Nación, donde recibía más fondos, digamos, las organizaciones que el mismo Estado, y con una discrecionalidad impresionante. Había que terminar con eso. Y la forma en la democracia de terminar con esas cosas es votando y armando las reservas que hace falta tener para que eso no pase. Acompañamos eso, creemos que eso no está terminado. Creemos que no está terminado, que 4 años, ya lo pensaba en esa época, no eran quizás suficientes y no son suficientes, porque para cambiar las cosas necesitas más tiempo. Y entendemos que es necesario un periodo más de gobierno con Gerardo Morales a la cabeza. Tendrá sus 8 años y se le acaba, porque la Constitución no hay que tocarla en esto, lo mismo que opinaba en el 2006 cuando Fellner pretendía la reelección. Esto tiene que ser así, se cumplen los periodos. 4 años no alcanza para hacer muchísimos cambios que hay que hacer en la provincia, y para lograr concretar muchas de las cosas que ya están en marcha, ¿no? Que están en marcha. Y después otra cosa, no sería ético que yo, como muchos otros funcionarios que venimos del peronismo, digamos que ahora nos vamos a pasar a la oposición y a negar en lo que hemos estado participando, porque cuando vos te vas de opositor y vas a hablar macana, aunque no sean ciertas, del que estaba antes en el gobierno. Bueno, estas eran las opciones que había. Nosotros dijimos, acá hay que quedarse, hemos acompañado en el 2015, debemos seguir acompañándolo, porque hay muchas realizaciones que yo las siento políticamente buenas para la provincia y para su gente, y que a mí me dan satisfacción, porque a veces son ideas que uno ha ido tirando, ha ido produciendo y fracasaban porque el gobernador de turno, el gobierno de turno no las tomaban.
¿Querés te número alguna? Sí, sí, cómo no. Zona franca. Sí. La zona franca, que es importantísimo que se concreten. En mi gobierno se firmaron los convenios con el presidente Menem, se aprobaron las leyes, después vinieron los gobiernos Claro. que vinieron y no lo hicieron. Este gobierno lo concretó. Entonces uno se siente, bueno, algo, pasaron 25 años, Claro. 20 años, pero se concretaron. El equipamiento, por ejemplo, que se ha realizado con las empresas públicas o con las reparticiones públicas, Con como vialidad es impresionante. recursos hídricos, en salud. en materia de salud, en materia de seguridad. Son cosas que no se hacían, al contrario, desde el año 95 en adelante, vialidad se fue destruyendo. Recursos hídricos se fue destruyendo, se fue retaciéndole recursos, maquinaria, Entró personal. el negocio del alquiler de los camiones y No de los sé, vehículos pesados. no sé por qué, si fue por negocio o no, pero no se hizo, digamos. Y Palmasola Entonces, es una prueba viviente de lo que Bueno, pasó no, ahí ahí, había digamos. transfugiada y había máquinas que trabajaban más de 24 horas diarias, habían inventado el días alargados. Sí, sí, era una cosa increíble. Bueno, el hecho de la no más violencia también era un hecho importante, lo que le pasaba a los jujeños, y por ahí te encontrás con gente y dice, no, yo lo voy a votar Morales nada más que porque acabó con eso, porque yo vivía en Alto Comedero y tenía que bajarme, dejarme insultar, a veces golpearme para poder ir a mi trabajo y cosas por el estilo. Bueno, eso hoy no existe. Hay que consolidarlo, ¿no? Nunca hay que decir que ya está todo logrado. Sin duda. Tenés esas cosas. Y después en lo personal, durante años, desde el 2001 en adelante, tratando de que se cumpla con la Constitución, transformando comisiones municipales en municipios, porque Sí. lo decía la Constitución. Sí, sí. Y no había respuesta. Vino este gobierno y se aprobó la ley y ahora vamos a tener 6 localidades que son comisiones municipales que van a pasar a tener intendente, que le significa mucho, Sí. porque ya no es lo mismo que un comisionado municipal que dura 1 año, 2 años, no tiene tiempo de nada, De ya nada, lo cambian, nada. porque Y se eligen y entre ellos. estar ahí, no sabes si... Hacen al retraso de pueblo. las cosas del Sí, pueblo. sí, sí. Bueno, tenés siempre, eso. siempre eran los diciembre, los conflictos Y permanentes siempre, en cada comisión. claro. Ojalá después cuando ahí sí que hay que reformar la Constitución y que sean todos municipios, ya Claro, veremos cómo será, ¿no es claro. cierto? Pero bueno, ya es una limitación O por lo menos con constitucional. una lógica de El municipio. tema de los concursos para jueces, para fiscales y defensores, lo veníamos presentando por lo menos del 2008, me acuerdo que hicimos el interbloque con el radicalismo y primero Jujuy, líder, y no me acuerdo que había algún otro partido, tratando de todos los años insistiendo con la ley de concurso. Claro. Vino este gobierno encabezado por Morales y lo hizo. Y hoy tenemos 21 jueces y defensores designados por concurso, han tenido que ir a inscribirse, estudiar, rendir, y después que han aprobado han ido y le han dado el acuerdo en la legislatura. Totalmente. Entonces, ¿cómo vos no te vas a sentir parte de esto si están concretándose cosas que vos querías? Más otras que se van concretando Sin por duda. idea del gobernador y Sin no duda. de uno. Sin duda. Que Pero las viviendas se entregaran por sorteo. Exacto. También proyecto de ley, debo haber presentado el proyecto, no sé, pero 10 años seguidos. Ni el gobierno de Fernández, ni el de Barrio Nuevo, no le interesaba. Este gobierno lo hizo, entonces la gente va ante un escribano, ve que hay un escribano público, que hay un sorteo. Se terminaron ese de dame la tarjetita y, Claro. y ya veo la amigo. En el tema de energías alternativas, supe presentar con otros diputados un proyecto de energías alternativas. Lo aprobamos incluso con acompañamiento del bloque justicialista que estaba dentro en esa época y lo vetaron. En una noche de Navidad, Año Nuevo, lo utilizaron al vicegobernador diciéndole que como no tenía presupuesto, la ley, pero es una ley que no puede tener presupuesto, porque Claro. si yo te digo que tenés que usar Claro. energía alternativa, cuando construyas un edificio público, demás, como no sé qué edificio es el que voy a construir, es imposible Claro. que le ponga Sin duda. Es que, claro, presupuesto. lógico. Era una ley general. Bueno, después hemos insistido, ahí estaba esa ley. Bueno, después vino este gobierno con los termotanques solares, todas las cosas después se pueden ir perfeccionando, pero que van dándole respuesta a las cosas.
El proyecto Manantiales, que recién hablaba Sí, Sosa. muy importante. Pero ya lo teníamos, Muy creíamos importante. nosotros en esa época, y Sosa era parte porque era de hidráulica, ya lo teníamos con el gobierno nacional avanzado para conseguir el financiamiento. Bueno, después te vas del gobierno, vienen los gobiernos siguientes y no lo continuaron. Siempre se habló, bueno, este gobierno ya está firmando convenios para hacerlo. Bueno, son todas respuestas que le van dando a la provincia y a uno en algunos casos, Totalmente. como para que uno diga, bueno, Claro. no estaba tan errado. Soy parte del gobierno, Claro. pero comulga mucho de las ideas, de los sueños, de los proyectos De las que cosas hace, que se van que hace haciendo, y muchos se han ido años. haciendo muchas cosas. Y Vos tenés el tema, mencionaron el tema del hospital. Sí. La inversión que se está haciendo en materia de salud es muy grande. Y le va a tocar a Perico también. Y bien, así como ahora a Palpalá le tocó. Antes Va a haber el quirófano, el policlínico, todo eso, el digamos. policlínico tenía quirófano. Yo he sido operado de las rodillas, digamos, para decirte, en el policlínico ese en el año 81. Así que después pasó al Estado en el año 99, se constituyó Sí. en hospital público y bueno, desapareció el quirófano, hasta dicen que no estarían ni los elementos que había. Hoy ya se ha reconstituido un quirófano, no de avanzada, pero ya hay en Humahuaca. Había quirófano en los años 80, me acuerdo que una vuelta hemos ido con Landívar, era uno de los médicos, Calvó, habían hecho más de 1000 operaciones, salvaban gente permanentemente, había desaparecido el quirófano. Bueno, ahí están. Y el hospital de Perico se va a avanzar. Antes de fin de año van a tener seguramente los consultorios Que también se están construyendo. se están construyendo y bueno, significa plata. Sí, sí, Estamos sí. hablando No, no, sin duda. de 6, 8 millones de pesos o más que se van a invertir en el hospital de Perico en este año y en el tema del quirófano también. O sea, ha cambiado las ideas de cómo debe ser el sistema de salud de Jujuy. Como te decía recién en el otro, digamos, cuando hablaba Sosa, bueno, en el 2001 había una concepción, hoy hay otra. Bueno, pero si cuando está todo destruido, Sí, sí, todo cuesta, sí. no se arregla Sin duda. en un día. Pero bueno, ya tenés los lineamientos de que las cosas se van a ir haciendo. Sin ¿no? duda. Por eso había que seguir acompañando, apostando esto. al cambio a Jujuy, ¿no? Eso- y al gobernador Morales en este caso. Y eso, digamos, yo desde lo político y de lo periodístico puedo calificarlo como una coherencia política. Ahora te pregunto, porque gana Jujuy, ha sido parte de otros grupos, con otros partidos, y quiero preguntarte sinceramente si te sorprendió, te molestó, te dolió que el Partido Blanco de los Trabajadores, digo, entre comillas, el diputado nacional Alejandro Nope, Carlos Daniles Nope, Sebastián Echavarri, bueno, y mucha gente que integra ese partido, que eran del Frente Cambia Jujuy, hoy aparezcan perteneciendo, trabajando, militando y generando un proyecto en un frente totalmente opositor a lo que acompañaban hasta hace una semana. Mira, no, a ver, ¿cuál es la pregunta? Si me dolió, Si me te molestó. dolió, te molestó, te sorprendió. No. No sé qué sensaciones tuviste No, respecto a eso. No, porque por lo que uno va viviendo no me sorprendió, no lo comparto, creo que se equivocaron. Estábamos en un proyecto y terminan yéndose con lo que en el 2015 vinimos a combatir, o con parte del 2015 que es lo que vinimos a compartir. Porque acá, por ahí creemos que los responsables únicos son la Cristina Fernández Kirchner, Fellner y Milagro Sala. No fue así. Todo un gobierno de funcionarios, diputados, a veces jueces, eran parte del permitir, parte de la negligencia. No significa que cuando alguien robaba, todos robaban, pero si alguien veía, no decía nada. Claro. Bueno, entonces creo que equivocaron. A veces hay intereses o personales o políticos que te llevan a tomar esas decisiones. Bueno, yo no la compartimos,
Pero no es todo el Partido Blanco de los Trabajadores. Hay dirigentes del Partido Blanco de los Trabajadores, como su vicepresidente, algunos congresales, o consejeros que siguen trabajando tomado la decisión de quedarse dentro de Cambia Jujuy. Omar Toro es vicepresidente del Partido Blanco de los Trabajadores, del Consejo, y está trabajando con Cambia Jujuy. Ricardo Aparicio Campero, digamos también es congresal del partido. O sea, no ha sido unánime dentro, y sé que hay otros, pero ya no los quiero mencionar porque esto lo han manifestado públicamente, lo que no lo han manifestado, pero que lo han manifestado personalmente, y no los nombro porque sin duda. Problema de ellos. Claro, sin duda. Yo digo, obviamente, en estos muchos años de la política, y yo coincido con vos, por ahí no sorprenden algunas actitudes, pero sigo sosteniendo que algunos abandonan un proyecto colectivo porque Cambia Jujuy, con sus errores, con sus virtudes, con las cosas que hicieron, con las que están en marcha, con las que quedan. Siempre se cometen. Nadie infalible, lo reconoció el propio gobernador. Siempre se cometen errores. Claro. El que hace se equivoca. El único que no se equivoca es el que no hace nada. Exacto. Esto es así. Y yo quiero consultarte, no sé si vos compartís con esta mirada que yo tengo. Yo, más allá de cauchar y de la ampliación de la matriz productiva, y de muchos de los proyectos que ya se hicieron y que se están ejecutando, yo todavía no entiendo cómo algunos opositores hablan, digamos, de la inexistencia de cauchar, y la verdad que, digo, hay tan poca idea para poder discutir, digamos, en el plano político, que empiezan con la negación de que eso existe. Este miércoles, pasado mañana, se ha invitado a los diputados a visitar Cauchari. ¿A todos? A todos. Bien. Se le van a poner la movilidad, lo van a llevar para que vean lo que es Cauchari. Se va a llevar a los periodistas, todos los periodistas que quieran, para que vean, que palpen, digamos, que nadie venga y les cuente. Y desde la semana que viene, desde el lunes de la semana que viene, todos los días van a salir 2 colectivos, especialmente a Cauchari, con gente común, probablemente de los últimos cursos del secundario, estudiantes, organizaciones de la sociedad, personas en forma individual, gratis, para que vayan y vean, que no venga nadie a contarle de que no hay nada, o que está todo roto, o que no hay inversión, o que no hay nada. Sí, el otro día sacaron me acuerdo, digamos, por las redes, una información que habían volado todo. Falsa información. Claro, que no era ni siquiera y que tengo entendido que era de otra provincia. Sí, era de San Juan. Y que se habían descuidado, habían puesto los paneles, no habían ajustado. Exacto, los tornillos, y vino el viento sonda y se lo llevó. Y lo destruyó. Así fue. Bueno, pero para que no ocurran todas estas cosas, que sea transparente, vayan, vean, y vendrán y contarán lo que han visto. Está bien, pero digo, hay que tener también, cuando estás en política y sobre todo en la oposición, tenés que tener una imaginación para plantear cosas distintas, diferentes. Decía, un día escuchaba a un viejo periodista, decía que atacar una gestión de gobierno, a lo mejor lo debilita el gobierno, pero eso no te suma votos a vos. ¿Dónde te suma voto a vos como opositor? Es que cuando en el plano donde el oficialismo cree que ese es su hecho, su mejor obra, plantees una idea totalmente superadora a eso. Entonces es allí donde vas captando votos. Lamentablemente se utiliza la destrucción por la destrucción misma, creen que destruyendo, o puede ser también falta de capacidad, entonces como no saben otra cosa, cómo hacer para superar las ideas, se recurre a eso. Aparte se habla barbaridad de números, cuando hablan de números. Yo la otra vez, Ingenio La Esperanza, mira que es un tema que está ahí en la mesa y conflictivo, hablaban de que valía 350 millones de dólares. Y yo recordaba que cuando se licitó en el 2008, creo que fue que se licitó,
la base era 41 millones de dólares. Entonces hablaban de 350 millones de dólares, así se fabrican dólares, digamos. Como nada. Como nada, digamos. Porque empieza y dice, ¿cuántas hectáreas son? Y bueno, buscan la hectárea más cara y sacan, inventan. Y bueno, se recurre a eso cuando no hay argumentos, ¿no? Gringo, vos sos un dirigente importante de la política de Jujuy, del peronismo, ni qué hablar. Yo te voy a expresar lo que siento yo como ciudadano, como un comunicador social, cuando se habla de justicia social en este gobierno. Para mí la justicia social de este gobierno no es el plan de contingencia, ni el plazo NU, ni nada. Para mí la justicia social que yo enmarco como un hecho puntual y favorable de este gobierno son dos cosas. La entrega de viviendas con un sistema transparente, donde cualquier ciudadano puede estar, y las 89.000 conexiones de agua potable domiciliaria. Digo, para mí, en mi modesto ver, creo que esos dos aspectos para mí marcan la justicia social, de que el acceso a la vivienda sea igualitario para todos, que el que tenga un amigo político, sea amigo del intendente, del diputado, del concejal, no tiene absolutamente ninguna ventaja a un ciudadano común. Y después esto, digo, ¿cómo puede ser, cómo se entiende que en un Jujuy, en este nuevo ciclo, donde sobre todo lo que tiene que ver la zona, nuestra zona, la zona del valle, la zona del ramal, de las yungas, donde tenés 10 meses de intenso calor, había muchos vecinos, 89.000 nuevas conexiones de agua potable domiciliaria. Digo, podemos hablar de muchas cosas, pero si la gente no tiene la conexión de agua potable en su casa, digamos, es una indignidad. Son los derechos fundamentales que tiene la gente y que tiene que brindarle ese derecho, cumplírselo. Pero también está en lo que se trata, el cambiar las materias productivas, de generar trabajo, porque si no genera trabajo tampoco va a haber justicia social, la gente lo va a seguir sufriendo. Vas a tener que seguir con el plazo NU y con todas las cosas, que hay que hacerlo, digamos, pero que no son solución, son paliativos para la emergencia. Circunstanciales para la emergencia. Pero generar trabajo, hablamos de tema, querés que hablemos de tema, el tema del cannabis. Se está haciendo, tenemos que... Te iba a preguntar eso. Hay que apaciguar los ánimos, analizar las cosas. No es verdad que se va a destruir a los productores, que se les va a sacar la tierra, que el que produce flores no va a producir flores, el que produce tomate lechuga, o hortaliza, paliza, no va. Se va a hacer primero se va a hacer una prueba piloto, porque por ahí la planta se le ocurre no funcionar o no funciona 8 y no hectáreas, anda. creo que se empieza con 8 hectáreas, se pensó en 30 hectáreas, donde se va a empezar con 8 hectáreas. Hablan de que van a venir los hippies, van a cortar la marihuana, entonces van a tener la marihuana gratis, ¿viste? Así de fácil se cuentan las cosas. Cuando no es así, digamos, todo esto está basado, por eso lo están autorizando, porque está basado en un sistema de seguridad especial. No es que van a ser abiertas las hectáreas. Me imagino que debe haber controles. Pero va a haber cercos, va a haber cámaras, va a haber personal custodiando, va a haber monitoreo de las cámaras, digamos, no es tan así, digamos, porque a alguien se le ocurrió un día, plantemos, y viene cualquiera, arranca una planta y se la lleva y se fuma un porro. Digamos, estas cosas no son así. Y aparte van a tener un uso medicinal, no es para otras cosas, no es para que nosotros creamos que vamos a andar fumando todos felices, digamos, no es así. Bueno, estas son las cosas que a veces se agrandan. Puede ser que falte información. Eso es lo que era la conclusión pero no hay duda, de que se distorsiona, es muy difícil informar cuando se dedican a distorsionar las cosas y a preocuparlo los productores porque les van a quitar la tierra, no van a poder producir, no van a poder vivir. Claro,
vos te empezás a No, preocupar, sí, porque claro, mantenés una este, familia, claro, mantenés una vida. Este es mi laburo, Digamos, ¿cómo hago para es mi bancar mi laburo. familia? Claro. Bueno, pero no es así, digamos, ha sido utilizado, agrandado políticamente hablando el tema, ¿no? Pero eso no habrá sido también por una Puede falla ser, de comunicación. puede ser Agustín, que por más eso allá sí, de lo sí, que es factible que de la a lo conclusión mejor que yo saco con ha fallado, me parece que ha haya fallado faltado algo la ahí en la comunicación. comunicación. Y bueno, en circunstancias políticas No, sí, obviamente. se agrandó la cosa y Hay la un aprovecharon. caldo de cultivo Y lógico. la aprovecharon. Digamos, ustedes Pero son avesados en la política, tienen que saben quedar que esto es así. tranquilos los productores, estamos hablando de 8 a 30 hectáreas por ahora. Si algún día eso prospera, y bueno, serán los mismos productores vendrán a decir, Sí, déjeme plantar a mí, Claro. digamos, 10 hectáreas, 20 hectáreas. Esto hay que verlo con el tiempo. Sí, a mí me Pero parece... no se va a avanzar, digamos, sobre la producción actual de la finca El Pongo. La sensación que tengo desde hace algún tiempo, cuando se instaló este tema, y lo hablé con la producción y después con otros amigos, digo, yo veo que acá hay una falta de comunicación y después de la charla con el Bicho Sosa quedé reafirmado y convencido de esta situación. Digo, entre de avanzar y por otro lado un caldo de cultivo que se presenta en un tiempo electoral, y que eso ustedes lo saben, digo, a mí me parece que hace falta una comunicación, juntarse con los productores, llevarle tranquilidad, decirle, mire, este es el proyecto, de esto estamos, este es el volumen de agua, acá vamos a hacer. Si no, puede ser una buena idea, puede ser desvirtuada. Claro, no hay duda. Claro, porque creo que en esto se ha desvirtuado un poco, bueno, sí, habrá que corregirlo. Claro, porque imaginemos, vos... Porque después la práctica va a demostrar que no eran ciertas muchas de las cosas que se están diciendo. Claro, pero... Cuando el productor vea que no le toca, que están utilizando 8, 30 hectáreas, que hoy no están utilizando ellos, bueno, se van a ir de cuenta. Pero va a pasar un tiempo hasta que eso vaya a suceder. Exacto, hasta eso, digamos, va a correr mucha agua bajo el puente y es como vos decías, hay que ponerse del lado del productor que está todo el día, se levanta a las 4 de la mañana, labura, y cuando le vienen con la noticia y alguien le dice, oh, mira, vamos a hacer esto, te va a quedar sin agua, no va a poder producir, y se vuelve loco. Digo, ¿cómo vivo? ¿Cómo le doy de comer a mi familia? Bien, la preocupación es correcta, se comprende y se comparte, pero también en esto se utiliza mucho. Sin duda. La distorsión. Sin duda. Y los políticos son especialistas en eso. Sin duda, y en estos tiempos se imaginan. Y ahora que en campaña, peor todavía. Te hago una pregunta. ¿Qué tienen pensado desde Gana Jujuy? ¿Van a presentar en algunas localidades sus candidatos a intendente, a concejales? Vamos a presentar en algunas lista de localidades. Diputados también o no. Vamos a armar, no Gana Jujuy solo, somos muchos partidos. No hay lugar para que cada partido arme su lista de diputados, sino vamos a sacar 10 votos cada uno. Claro, sí, sin duda. Pero nos juntaremos partidos para armar lista de diputados y también candidatos a intendentes, a concejales, a vocales de comisión. Acompañando la fórmula de Gerardo Morales con el vicegobernador con el que él ponga. Cuando que él tome la decisión. Esa es la otra pregunta. Lo apretamos, ¿no? Lo apretamos. No te quise poner en compromiso. No. Lo apreté el otro día al gobernador en una reunión que convocó a los periodistas. Yo tomo las cosas, como te diría, que hay que tomarlas con tranquilidad, claro. No hay que enloquecerse, porque ahora todo es vertiginoso, todo el mundo quiere saber. Pero nosotros somos ansiosos. Había un compañero del norte, de la zona de Ciénaga, Paicones, Cusi, me llamaba 3, 4, 10 veces por día. ¿Quién va a ser el vicegobernador? ¿Quién va a ser? ¿Va a ser vos? ¿Va a ser el otro? Mirá, le dijo, hacela simple. Te vas al aeropuerto, toma el avión a China, allá está Morales, le pregunta a él y vuelve y contame a mí. Claro. Digo, pues son decisiones muy personales, más allá de que vos perteneces a un partido político, a un frente, cuando vos elegís tu compañero de ruta, es una decisión personal. Sin duda. No es una decisión general. Y normalmente muchos te dicen, el otro te dice el otro, y después vos terminás decidiendo según lo que tu parecer, ¿no? Entonces vos abonás y coincidís con la teoría de Durán Barba, que
que en este caso el vicepresidente tiene que ser una persona de extrema confianza de Mauricio Macri, entender lo mismo tiene la que ser de gobernación. confianza de él, lo cual no quiere decir que haya una única persona en el mundo. Me Claro, imagino claro. que puede haber, después aparte esa confianza, ¿qué significa esa confianza, no? Sin duda. No, siempre cuando vos vas a elegir a alguien que te va a acompañar en la ruta, vas a elegir a alguien que conduzca que te ayude a conducir el auto, uno que sabe manejar. Claro. No va a Sí. elegir que vos sabés que sabes manejar y te Sin sentís duda. seguro. Lo que pasa es que todavía tendremos algunas reminiscencias de ese viejo Jujuy donde permanentemente por distintas situaciones se iban los gobernadores sin cumplir los mandatos constitucionales. Da la impresión que en ese sentido se terminó ordenando. No funcionó en la década del 90 hasta por accidente, porque cuando vos fíjate que asumió Domínguez, Fico Seco, yo cumplí 18 meses del mandato, ganamos la elección, o sea que mantuvimos la institucionalidad en la provincia. Bueno, después un accidente causó que Guillermo Enope falleciera, se hizo cargo quien no era el adecuado para hacerse cargo, que era Ferraro, y terminamos mal yéndose Ferraro. Bueno, yo creo que ahí donde quedó medio todos los gobernadores, me imagino, digamos, lo conozco muy de cerca, vos sabés que en esa época yo estaba militando en política, conocía la cocina y digo, me parece que ahí quedó como un estigma, ¿no? de ese tema. Elijamos bien el vice. Claro. Elijamos por bien eso, el vos vice. tenés que elegir el vice que te... Yo hasta puedo decirte que una de las cosas por las cuales perdí la elección fue cuando elegí el vice. No porque el vice que ¿Quién elegí... era tu vice? Recuérdame. Era ¿no? Julio Costa. Julio Costa. Pero no porque él fuera malo, sino porque el otro podía haber tenido más votos, pero yo no sabía cuánto iba a durar con el otro. Ah. Claro. Bueno, entonces... Era Julio Moisés. Claro, sí, Bueno, sí, claro. entonces, yo no sé qué garantía tenía con Julio Moisés que a los 2 meses no estuviera serruchándome el piso. Y la garantía. No sé. Bueno, pero esa duda la tuve y a lo mejor me llevó a perder algunos votos, pero bueno, pero si hubiera sido gobernador tenía un buen vice que era Julio Costa. Sin duda. Gracias, Agustín. No, gracias a vos, Gracias por favor. por Un acercarte gustazo. a Perico, charlar un poco en esta noche de lunes y siempre es un placer para nosotros tenerte en nuestro programa y de hablar sobre todo de este tema de política, esta mirada de un funcionario importante de primera línea del gobierno y sobre todo un poco la cocina de la política, que por ahí la gente no la conoce y se imagina otras cosas, así que como siempre gracias. No, muchas gracias a vos. Las puertas abiertas. Por supuesto a los televidentes porque nos aguantan. Sin duda. Para ellos hacemos todo esto. Claro. Un saludo a toda la gente que te está acompañando, a todos. Siempre veo incondicionales acompañándote. Nosotros buscamos el último corte comercial y volvemos para la despedida del programa de hoy. Dale.